¿Se puede frenar cuando estamos tomando una curva? Quédate porque en este video vamos a hablar de eso y me gustaría que me des tu opinión. Así como hubo de cierta forma una percepción bastante establecida entre los motociclistas de que el freno delantero era peligroso, llegando al punto casi de hasta desestimar su uso, cuando hoy en día sabemos que en el freno delantero es donde tenemos el mayor poder de frenado de la moto y que tenemos que aprender a usarlo correctamente si es que queremos detener la moto en el menor tiempo y distancia posibles, existe una situación similar, un paradigma similar respecto a lo que es el frenado en curva. La información que les voy a brindar en este video está un poquito tomada de dos canales que sigo bastante de cerca. Uno es MacRider y el otro es Motojitsu. Los dos canales son de Estados Unidos, están en inglés. En algunos videos tienen la opción de subtítulos, pero bueno, nada, si pueden síganlos que tienen info muy copada y muy interesante. El concepto más antiguo o popular, por así decirlo, que es también en base al que yo fui enseñado, es el que en estos videos mencionan que aplican en la MSF, que es la Motorcycle Safety Foundation, y ellos lo denominan Slow, Look, Press and Roll. ¿Esto qué quiere decir? Hablando siempre del momento de tomar una curva. Slow es bajar la velocidad, Look es mirar, Press es empujar, se refiere al manillar, Roll habla de mantener el acelerador o acelerar. Esto sería lo que muchos de nosotros conocemos como vas a tomar una curva. Bueno, ¿qué hay que hacer? Bueno, vos venís andando, frenás lo máximo que puedas. Una vez que vos frenaste, soltás el freno, mirás a dónde querés ir, vas a tomar la curva, empujás el manillar, haces contramanillar, tomaste la curva, a la salida o pasando el ápice de la curva, acelerás. ¿Sí? Esos serían los puntos o los ítems básicos a tener en cuenta al momento de hacer una curva. Repetimos, venís andando, ¿qué haces? Frenás, mirás, contramanillás y después acelerás. Una vez que vos ya estás saliendo de la curva. Ahora, lo que explican respecto a este método o la falla que tiene es que no tiene en cuenta las situaciones de qué pasa si. Por ejemplo, ¿qué pasa si vos aplicaste este método, pero en el medio de la curva te das cuenta que es más cerrada de lo que vos esperabas? Entonces, ¿qué pasa? Vos frenaste alcanzando o llegando a una velocidad acorde a lo que vos pensabas, al radio que vos pensabas que iba a tener la curva, pero al final no, eso cambió. ¿Qué pasa si en el medio de la curva hay un bache? ¿Qué pasa si tenés un auto detenido? Hay muchas situaciones que este método no tiene en cuenta. Y vos no estás tocando el freno, vos ya frenaste lo máximo que pudiste, miraste, hiciste contramanillar y ya estás doblando. Entonces, si en esa situación vos tenés que apretar el freno, estás en una situación un poco comprometida. Porque nada, tenemos una cuestión de tracción que ahora voy a explicar o dar un poquito más de detalle. Entonces, lo que se menciona cuando se habla de esta circunstancia, de este método, perdón, es que no es efectivo, esto que nos enseñaron o lo que está más popularmente establecido, no es efectivo para aplicarlo en un montón de situaciones que nos pueden pasar cotidianamente. Es en este punto donde, viendo las falencias del método anterior, surge lo que se denomina trail braking. ¿En qué consiste el trail braking? Uno se aproxima a la curva, va a accionar el freno y va a frenar la moto lo máximo posible, obviamente estando con la moto derecha. Ahora, en el momento que uno empieza a transitar la curva, va a mantener cierta presión sobre el freno delantero. No se suelta por completo. Se sigue manteniendo cierta presión sobre el freno delantero mientras se transita la curva, para después sí soltarlo y acelerar. Maintain slight twist of the wrist to maintain my speed. Off the brakes completely, back on the gas. ¿Qué beneficios tiene aplicar esta técnica? Bueno, por un lado vamos a poder entrar y salir de la curva con mayor velocidad. Y por otro, al tener la suspensión delantera comprimida, vamos a generar en la cubierta un mayor parche de contacto, que es lo mismo que mencionábamos en el video del frenado. Al estar la suspensión delantera comprimida, va a hacer que la rueda se achate un poco más sobre el asfalto, nos da mayor superficie de contacto y por lo tanto mayor tracción, que es lo que más necesitamos en el momento de transitar una curva. Y por otro, también al tener la suspensión comprimida, vamos a variar la geometría de la moto, que es algo que también vimos en el video del Jimmy. Al comprimir la suspensión delantera, modificamos el avance de la moto. Básicamente lo que hacemos es acortar la distancia entre ejes y hacemos que la moto sea más fácil de doblar y doble con más rapidez. Pero lo que vamos a mejorar principalmente en nuestro uso diario y urbano es este tema de qué pasa si.
¿Qué pasa si la curva es más cerrada? ¿Qué pasa si estamos entrando, no llegamos a frenar lo suficiente y tenemos una velocidad más elevada de la que estamos acostumbrados para esta curva? En todas estas situaciones, el hecho de aplicar esta técnica nos va a poner en una mejor posición, una posición mucho más confortable en el caso de necesitar apretar y tener más poder de frenado. Obviamente que siempre, ya lo hablamos un montón de veces, ¿no? Pero siempre hay que ser suaves en los movimientos que uno haga sobre la moto. Vamos a tener más poder de frenado, pero eso no significa que vamos a apretar el freno como si fuésemos a romper la maneta. Siempre va a ser movimientos suaves, pero el hecho de ya tener la suspensión levemente comprimida, el hecho de ya tener las pastillas ya cerca del disco, va a hacer que la moto reaccione mucho mejor en el caso de que tengamos que apretar y aplicar más poder de frenado. En este aspecto, otra de las cuestiones que mencionan es que, y esto hace un paralelismo, ellos mencionan a un instructor de la Academia de Pilotaje de Yamaha, que él tiene establecido, digamos, como para tener una referencia, un porcentaje, ¿no? Entonces, si vos tenés la moto recta, vos tenés, supongamos en la rueda delantera, un 100% de tracción, ¿sí? Lo cual significa que vos podés aplicar un 100% de fuerza de frenado y la moto se va a detener. Ahora, ¿qué pasa si vos estás inclinado, digamos, un 40%? Bueno, vos en ese punto tendrías hasta un 60% de poder de frenado. Un 60% de poder de frenado que vos le podés aplicar a esa rueda delantera para que frene, ¿sí? En este mismo sentido, las cubiertas están preparadas para recibir una gran cantidad de carga, pero no de forma brusca, que es lo mismo que te mencionaba respecto al uso del freno. O sea, la cubierta va a manejar mucha presión, pero nunca dándosela toda de golpe. No es una tecla on-off, ¿sí? Uno tiene que ser progresivo. En la medida que uno es progresivo, la cubierta va a poder soportar la cantidad de carga que nosotros necesitemos, también teniendo en cuenta el grado de inclinación que llevemos en ese punto. Y no es que usar la técnica que hablábamos al principio o una bien y otra mal. Simplemente son dos formas de abordar una misma situación. ¿Cuán apretado tenemos que llevar el freno para aplicar esta técnica? Bueno, en los videos lo que habla Kevin de Mac Rider es que para probarlo, digamos, con la moto estacionada, en neutral, mover la moto hacia adelante y hacia atrás. Uno va a tocar la maneta de freno delantera hasta que escucha el clic que corresponde al interruptor de la luz de freno, y en ese punto, un poquitito pasando ese punto, la moto ya empieza a ofrecernos cierta resistencia al moverla hacia adelante y hacia atrás. Esa es la cantidad de freno que él dice que hay que tener al momento de transitar la curva. Esa es la cantidad suficiente para tener cierto poder de frenado, tener la suspensión levemente comprimida, pero sin afectar y sin estar frenando de más al momento de transitar la curva. ¿Hasta qué punto de la curva lleva el freno apretado? Bueno, él lo que menciona es que hasta el momento en que nosotros nos sintamos cómodos y estemos tranquilos y que ya creemos que no necesitamos más freno y que vamos a acelerar. Ese sería básicamente el punto en el cual ya puedes ir soltando levemente el freno y empezar a acelerar. Así que bueno, dejo la info a su consideración. Me pareció interesante traer un tema que es muy poco hablado para poder debatirlo, compartir experiencias. Si alguno de ustedes ya lo está aplicando, que lo pueda dejar en los comentarios y que nos diga cómo mejoró su manejo. Personalmente yo lo estoy implementando cada vez más y, como les decía antes, creo que además de todos los beneficios que trae, te incrementa también la sensación de confianza y de seguridad, porque sentís por lo menos que tenés más control sobre la moto al momento de estar doblando, que simplemente frenar al máximo, empezar a acostar y llevar una velocidad X manteniéndola con el acelerador sin saber lo que puede pasar después. Así que bueno, los leo en los comentarios para que podamos charlar y debatir un poco más de esto del trail braking. Muchas gracias y nos vemos.